bienvenidos a Escritos y Manuscritos. Mi nombre es Pau Rojas, soy escritora de Las 5 Reglas y el día de hoy vamos a hablar acerca de este libro. Aquellas horas que nos robaron de Mónica Castellanos tiene como título completo Aquellas horas que nos robaron el desafío de Gilberto Bosques y fue publicado en 2018 en la Ciudad de México por la editorial Penguin Random House, en su sello Grijalbo. Este libro, que es más o menos como una biografía, pero también es algo de narrativa histórica, nos cuenta la historia de Gilberto Bosques mediante documentos que sus hijos extrajeron de cartas y de diarios y de diferentes lugares, pero también nos cuenta la historia de otros personajes que nos narran cómo sucede la Segunda Guerra Mundial en diferentes partes del mundo, ya sea México, Francia, España, entre otros lugares. Gilberto Bosques fue un diplomático mexicano que fue enviado en el gobierno de Lázaro Cárdenas como cónsul mexicano a Francia con la excusa de mediar las relaciones entre Francia y México, pero que realmente fue a tratar de salvar la mayor cantidad de vidas de los campos de internamiento y los campos de exterminio, así como de toda la guerra civil española que había y obviamente de la Segunda Guerra Mundial. Una de las cosas que más rescaté de este libro fue el personaje de Gilberto. La autora nos narra desde su nacimiento en Puebla hasta su fallecimiento a los 103 años, pero sobre todo haciendo especial énfasis en el momento en el que se fue como cónsul a Francia y de todo lo que vivió allá, hasta ser secuestrado por la Gestapo, haber firmado muchísimos pasaportes, algunos documentos para poder enviar gente refugiada a México, judíos, españoles que estaban siendo perseguidos por el régimen de Franco, entre otras personas, pintores, escultores, científicos, pensadores, gente, niños, mujeres, muchas personas. Tengo que admitir que antes de leer el libro yo no sabía de la existencia de esta persona, pero quedé gratamente sorprendida porque me dejó un buen sabor de boca acerca de la humanidad. Y también al ser nacional mexicano, como yo, entonces me da como cierta pertenencia a la historia. Además de que la forma en la que lo describe la autora mediante los diferentes fragmentos que van ocurriendo alrededor de la obra lo hacen ver como un hombre bastante honesto, bastante inteligente, muy valiente, muy temerario también, pero con un sentido de humanidad muy grande. Y es una de las cosas que también me hicieron que este libro como todos los libros de la Segunda Guerra Mundial, la mayoría tienen ese lado humano, pero creo que este libro me da una perspectiva no solo del contexto histórico, sino de la vida del personaje, y eso lo hace mucho más fácil de identificarte con él. Por otro lado, la autora, para contarnos un poco acerca de la Guerra Civil Española y de algunos otros sucesos que ocurrieron alrededor de estos años 30 y 40, nos habla de la historia de Guillermina Geralt y de un muchacho que después conocerá llamado Francesc Blanchard. Son catalanes, si lo estoy pronunciando mal, corríjanme por favor. Y nos narra cómo esta niña desde muy pequeña pierde a sus padres en un ataque a una ciudad y termina pasando por diferentes lugares hasta llegar a un campo de internamiento francés junto con su amigo Francesc. Y los dos conocen diferentes figuras y diferentes personas que los ayudan a sobrevivir a ese campo de internamiento. La historia que nos las cuenta de una forma no tan cruda como muchas otras historias de la Segunda Guerra Mundial, pero sí lo hace de la forma suficientemente descriptiva como para que nos podamos dar una idea de lo que ocurría en esos campos de internamiento y alrededor en general, porque hay varias partes en las que ellos salen del campo de internamiento o antes de entrar al campo de internamiento van por diferentes lugares y van conociendo diferentes personas que les dan un contexto histórico y a nosotros como lectores también nos dan un contexto histórico mucho más amplio. El libro está dividido en diferentes fragmentos en donde nos va diciendo, no nos dice especialmente quién es el que va a empezar, o más bien a qué personaje vamos a empezar a leer de nuevo, sino que nosotros tenemos que darnos cuenta mientras va avanzando el libro. Y esa es una de las desventajas de este libro. A pesar de que es muy fácil entender qué personaje es al que vamos a estar siguiendo en este momento o en este capítulo, sí de repente desconcentra un poco la primera vez que cambió de personaje en el libro. Yo dije, órale, ¿qué pasó? Espérense, ya no entendí. Pero una vez que le agarras la onda, ya no es tan complicado. En cuanto a la narración, el lenguaje es bastante sencillo de entender. Nos hace ver que hay diferentes personajes, incluso nos da ciertas palabras que hacen que cada personaje tenga como su identidad. Por ejemplo, cuando Mina es la que narra, nos utiliza ciertas palabras que yo supongo provienen del catalán y que nos hace mucho más fácil identificarnos con el personaje,
Sin embargo, voy a ser muy honesta y esta es completamente mi opinión. Ustedes tendrán que leer el libro para decirme si sí o si no, o cómo lo vieron ustedes, pero hay ciertas partes del libro que creo que pudieron haber sido un poco más fluidas en su forma de narrar. La historia es muy buena, la idea es muy buena porque el personaje en sí ya es lo suficientemente interesante como para que el libro nos interese, y a lo mejor fueron ciertas partes de la historia de la muchacha de Mina que me causaron un poco de dificultad de seguir, porque en algún punto como que, no sé, los diálogos o la narración se me volvían pues algo lentos. Pero en general es un libro muy bien escrito, no quiero decir con eso que esté mal escrito ni nada, mucho menos, o sea, realmente está muy bien hecho, está muy bien documentado y todo. Sin embargo, sí tuve este problema para poder seguir la historia de Mina en específico. En términos generales, la historia hace bastante por atraparte porque como todos tenemos ya este contexto histórico bastante bien identificado, creo que no hay tanta necesidad de dar tantos detalles en los libros que se refieren a la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, los detalles que nos da la autora sí nos ayudan para entender mejor la historia. Un dato curioso del personaje de Gilberto Bosques es que murió a los 103 años, o sea, duró bastante tiempo vivo, es impresionante. Después de todo tuvo una vida bastante agitada, entonces uno pensaría que ese tipo de personas mueren un poco más jóvenes, pero él murió a los 103 años y a la verdad es que la vida que tuvo y la trayectoria que tuvo, como nos cuenta el libro y como me puse a investigar un poco después, creo que se merecería que le dieran mucho más auge a su historia de lo que hoy es. La verdad, yo les decía que nunca había escuchado de Gilberto Bosques y es una pena, porque creo que mucha gente debería de conocer su historia. Si quieren ustedes saber un poco más acerca de este personaje, este libro es muy bueno para ello, porque pues quién mejor que su familia para contar una historia acerca de alguien. Lo hace de una forma bastante buena, no solo se enfoca, como ya les decía, en este personaje, sino que nos mete otros narradores. Incluso además de Mina hay otros narradores que nos cuentan cómo pasaron diferentes sucesos del Holocausto y de la Segunda Guerra Mundial, pero también nos narra la Guerra Civil Española. Entonces creo que es muy completo en el ámbito histórico. Muchos de los libros de la Segunda Guerra Mundial se quedan únicamente en Alemania o de repente nos brindan sucesos franceses e ingleses y cosas por el estilo. Pero este libro nos narra cosas muy específicas de diferentes lugares y todo esto lo hace conectándolo con pocos personajes que en algún punto de la historia incluso se entrelazan. En cuanto a las frases, la verdad es que el personaje de Gilberto Bosques me dio bastante material para frases. No voy a poner todas porque se haría un video muy largo, pero aquí hay algunas de las que me gustaron, entonces espero que les gusten. En resumen, y para realmente no contarles la historia porque es mejor que la lean, Aquellas horas que nos robaron es un libro bastante bueno, bastante interesante, que nos narra la historia sobre Gilberto Bosques y cómo tuvo este papel, este diplomático mexicano en la Segunda Guerra Mundial, además de que nos da pincelazos acerca de la Guerra Civil Española y de cómo se vivía en ese tiempo en los campos de internamiento franceses, no tanto alemanes, y nos narra también la historia de otras personas que en algún momento van a entrelazarse con nuestro personaje principal de alguna manera, porque nos hace ver cuál fue el impacto de este personaje en la vida de muchas personas. Si a ustedes les gustan las novelas históricas, si les gusta ese contexto histórico específico de la Segunda Guerra Mundial, es un muy buen libro para leer. Es una historia poco común porque es un personaje que no todo el mundo conoce y que sin duda vale la pena conocer. Entonces, esto ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado el video. Si ya leyeron el libro, cuéntenme qué les pareció. Si no lo han leído, cuéntenme si les interesaría leerlo. ¿Qué otros personajes que normalmente no son conocidos de la Segunda Guerra Mundial o de diferentes facetas históricas ustedes conocen? Si les gustó el video, denle like, suscríbanse a la página, ya saben. Y nos vemos hasta el que sigue.